Yo haré las siguientes sesiones para introducir. Voy a presentarles en una, en una forma de semilla una serie que estoy haciendo que se llama La Iglesia. Creo que ya tenemos como 10 sesiones. Estamos haciendo de una manera estamos yendo muy despacio, a paso de tortuga, porque estamos lidiando con ciertos aspectos en el cual estamos reconstruyendo qué y quién es la iglesia. ¿Qué y quién es la iglesia? Son preguntas fundamentales. Quisiera empezar que consideraran si en base a lo que se ha declarado aquí y lo que ha sido ya enseñado en sesiones anteriores. Uno de los retos mayores que tenemos es que escuchamos a estos pensamientos que nos llegan a nosotros y lo procesamos por medio de una mentalidad individualista. Yo, yo y yo. Ahora quiero que tengamos una visión. Tenemos que hacer una transición mental de individualismo a comunidad, a un pensamiento comunal, de comuna. Estoy diciendo que estos mensajes deben de, todos nosotros somos entes individuales y importantes de lo que Dios está haciendo en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos una posición importante de lo que estamos haciendo en la tierra, pero hay muchas cosas que no podemos verlas desde una perspectiva individualista. Tenemos que pensar en las cosas en cuanto a comunidad. Pensar, tener un pensamiento de comunidad, el colectivo, el corporativo, la manera en la cual Dios ensambla el cuerpo completo. Y tenemos que ver el cuadro completo antes de ver nuestra, nuestros- nuestra visión pequeña e individualista, porque puede sobreponernos. Ya vemos descartar las cosas que Dios está haciendo por la inmensidad de la responsabilidad, o podemos también crear mecanismos para diluir o separarnos de lo que se está haciendo diciendo de una manera u otra. El pensamiento de comunidad nos impide, o sea, nos permite ver, tener un cuadro sinóptico antes de nosotros ver cómo cada uno puede contribuir individualmente a esa visión completa. Y en esa visión de comunidad o ese pensamiento de comunidad que podemos ver los diseños de Dios, que podemos también ver en aquellos que nos dirigen en ese contexto, nosotros nos sometemos al propósito y plan eterno de Dios. No podemos simplemente leer las escrituras literalmente, pero tenemos que ver las escrituras también a través de los ojos espirituales. El hombre espiritual procesa todas las cosas desde una manera espiritual, en otras palabras, lo literal. Simplemente viste a lo espiritual. Así que predicadores como yo y otros también es remover el velo de lo literal para que usted pueda ver dentro de lo eterno. Y a veces podemos nosotros quedarnos atascados en los, en los sortilejos y en la complejidad del rompecabezas y nos perdemos en lo que Dios quiere entonces decirnos. Dios usa la imagen del lenguaje para traernos para transportarnos,
para transportar lo eterno. Por eso lo literal es transportado en o sea, lo eterno es transportado en lo literal y por eso nosotros tenemos que quitar ese velo para poder percibir lo eterno. Como dice Dr. Segui, tenemos que usar las herramientas correctas para hacer una exégesis de las escrituras. No podemos solamente hacerlo con estudios del inglés, porque realmente tenemos que ir al texto original, hebreo, en griego y hasta en arameo. Y ahora también en Zulu y el lenguaje está mal y está haciendo un relajo. Arameo, griego y hebreo. Y todos estos lenguajes que no son nuestros, no vinieron a nosotros, no cayeron del cielo. Tienen un contexto, una situación, un ambiente por el cual fueron incubados y otras lenguas entonces cayeron. Otras lenguas aprendieron la manera en la cual Dios usa el lenguaje de los hombres y la forma de los lenguajes en el momento en el cual él estaba hablando. O sea, él habló en griego, en hebreo y en arameo para podernos comunicar sus deseos, lo que él desea. Así que es de crítica e importancia que nosotros hagamos eso. Pero también es importante, como he dicho, y como hemos dicho todos, en el transcurrir de todo esto con ustedes, es que no podemos acercarnos a lo espiritual sin tener una actitud correcta. Nuestros espíritus tienen que ser posicionados, no su mente racional o intelectual. Estoy hablando la mente del espíritu. La mente del espíritu debe de estar colocada en una posición de inquirir en lo espiritual. Porque las cosas en las cuales nosotros oímos traspasa las mentalidades que tenemos y lo que se está diciendo es totalmente diferente de lo que está siendo interpretado. Así que tenemos que decirnos a nosotros mismos, aun las cosas que son familiares, las voy a tratar como si fueran familiares, sino que las voy a tratar. Estoy diciendo todo esto para establecer una plataforma de las cosas que quiero decirle en el día de hoy. Entonces, para tener una mente que está inquiriendo, también se requiere un oído que pueda escuchar. No es un oído que simplemente está abierto y escucha. Es una posición de inclinarnos, es como nosotros, es un oído que se inclina, que se postra, como Juan el Bautista, cuando no Juan con Juan no el Bautista, de cómo Juan se recostaba en el pecho de Jesús para poder escuchar el latido, para él poder escuchar lo que el Señor estaba diciendo, se acercaba, porque hay tantas voces en el cuarto donde estaban celebrando, en el aposento estaban celebrando la Santa Cena, la última cena, y él inclina su oído casi al nivel de la voz de Jesús, y Jesús le está hablando, porque hay tantas cosas que están ocurriendo en ese aposento. Entonces hay que inclinarse, hay que postrarse, humillarse a recibirlo. Lo segundo de oír es que no solamente escuchamos con su oído espiritual, también podemos desgustar las cosas en el espíritu. Hay un sabor que nos permite desgustar las cosas en el espíritu. Yo he aprendido a oler la pobreza. Y puede estar en una habitación totalmente hermosamente arreglada, que tienen todos los niveles de excelencia. No estoy hablando de pobreza como en los sitios que nosotros estamos acostumbrados. Estoy hablando de pobreza en lugares de gran riqueza. Y en ese ambiente hay que entrenar su espíritu, su hombre espiritual, para poder disfrutar las degustaciones de los asuntos espirituales. Así que hay que entrenar su oído para poder degustar, poder saborear la palabra. Eso dice en el libro de Job. Probad, como gustad y ved qué bueno es el Señor. Así como el Job 34:3 dice que el oído puede probar las cosas.
así como el paladar puede probar la comida. Esto es muy importante, porque si nosotros no desarrollamos estos mecanismos, podemos maravillarnos y envolvernos en nuestros pensamientos y perder lo que Dios está diciendo. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta a lo que uno come. Job 34:3. Lo que hemos escuchado de Dr. Sam, que habló de los seis tinajas, y Dr. Sam del cielo, y Dr. Segi, todo lo que ha venido en la palabra, en los 66 libros de las Escrituras. Los cielos y la tierra están contenidos y descansan. Todo en la tierra y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos en la tierra está contenido en la Biblia. Está contenido en la historicidad de la historia, la cultura de la historia. Está contenido en mucho más de los ejemplos, las historias. Por encima de todo eso y más allá de todo eso hay que descubrir. Y cuando hablo de natural, no hablo del pecado. Estoy hablando del mundo. El mundo natural es tan espiritual como el mundo espiritual. Este mundo natural que llamamos tierra es tan real como el mundo espiritual. Dios creó a los dos para poder operar como un guante en una mano. No se puede separar uno de la otra. Y para usted hacer eso, usted entonces está creando un abismo muy grande entre lo eterno y lo temporal. Y Dios estableció un puente, una escalera para conectar los cielos a la tierra y la tierra a los cielos. Usted simplemente no debe de leer las escrituras para tener una visión nada más del cielo, sino una visión holística que se llama cielo y tierra que entran en una confluencia en un hombre llamado el Hijo. Así que todas las escrituras que leemos debemos de verlas desde ese punto de vista. Debemos de inquirir en buscar las cosas que están en los cielos que deben de expresarse en la tierra, en las estructuras terrenales. Así que estas dimensiones son muy importantes. No voy a trabajar con eso porque quiero entrar directamente en lo que quiero decir ahora mismo. Así que siempre observe lo dual. Cuando esté leyendo las escrituras, como los cielos y la tierra, como lo espiritual y lo natural. Lo visible e invisible se pueden ver. No separe una de la otra. Porque si lo separa el uno de la otra, entonces va a crear una visión, una perspectiva mística. Y lo místico te coloca en una posición extraña y por eso tenemos en la iglesia que tenemos problemas serios, mentales, porque quieren siempre alimentar a lo místico. Pero cuando usted trae esos dos puntos, los cielos y la tierra, recibimos equilibrio, llegamos a un punto simétrico y podemos discernir el plan completo de Dios. Estas cosas son muy importantes y deben de ser conocidas. Y también algo que debe de aprender cuando está inquiriendo en las escrituras es que todo lo de Dios ha estado escondido, esperando que algunos de nosotros podamos inquirir tanto las cosas que están en los cielos y en la tierra. Es la gloria de un rey, es la gloria de Dios esconder un tema, pero es la gloria de los reyes inquirir. Proverbios 25. Los cielos para la altura y la tierra para profundidad. Así que no solamente miren las dimensiones celestiales de las cosas que contiene a Dios, porque todo lo de Dios está en lo eterno por igual, pero Dios se ha escondido en cosas terrenales por igual. Por eso es que estas historias, Dr. Seguin, no sé si usted se da cuenta, pero Dr. Seguin tiene una habilidad en el área de poder compartir chistes, el que los usa en los momentos para traer situaciones parabólicas que pueden traernos a nosotros eternos principios del cielo y de la tierra. Porque los cielos y la tierra tienen la misma vida, tiempo de vida. Ambos, si Dios va a matar uno, tiene que matar el otro. Si Dios nos va a dar un cielo nuevo, también Dios va a hacer lo mismo con la tierra. Nos dará una tierra nueva. Los cielos y la tierra. Si pasan, nos dará nuevos cielos, como no de nuevo, sino regenerado en la creación. A eso se refiere
Así que es en ese contexto donde nosotros tenemos que estar escuchando, leyendo las escrituras, que para Dios es muy clara para Dios, pero no para nosotros. Cuando podemos ver lo que Dios nos está abriendo, entonces podemos ver las puertas de la revelación y accesos a los propósitos de Dios. También hay otra. Es un fundamento, es la esencia, es el punto cardenal, ordenal. Es que no podemos hacer todas estas cosas si usted no tiene su maestro. Y el Espíritu Santo es quien nos... Háblale al Espíritu Santo. Dile a tu vecino, habla al Espíritu Santo. Ten conversaciones con el Espíritu Santo. Se llama oración. Hablar con el Espíritu Santo se llama inquirir, interceder. Ten conversaciones con el Espíritu Santo. Habla con él. Dile, no entiendo, estoy confundido. Estoy confundido por lo que Stephen Everett dijo. O Sam Solin. O lo que Tamo dijo. O lo que Seigi dijo. Explícame, muéstrame. Tráemelo a un nivel que yo pueda entenderlo. Por favor, hablen al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a traer las cosas que Él trajo en las Escrituras, el aliento, las visiones, las profundidades de Dios, porque el Espíritu Santo es quien inspira. Y encontrará que en la medida que usted va haciendo todas estas cosas, encontrarás que la ceguera se irá y comenzará a ver claramente. Durante el tiempo de la reunión de los hijos, yo experimenté algo muy extraño, porque estábamos abriendo y los cielos se abrieron en otro nivel y sentimos como que Dios nos estaba dando ojos de fuego, literalmente. Y fue como las 7 lámparas brillando. Nosotros oramos y en vez de recibir ojos de lluvia, estábamos todos llorando. Nuestros ojos se convirtieron en fuentes de agua que estaban fluyendo con los ríos de Dios. Y comencé a darme cuenta que necesitamos los ojos que lloran como Lea, pero poderosos ojos espirituales en el cual las cosas de Dios se harán entendibles. Y en la medida que Apocalipsis, que la revelación nos llega, la visión espiritual mejorará y nunca vamos a ver las cosas de una manera natural. Comenzaremos a ver las cosas desde una perspectiva. En ese contexto quiero hablar acerca de la doctrina. Es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, Jesús, viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todos los enviados, los verdaderos apóstoles, nunca hablan de sus opiniones personales, aunque todos vemos en parte, lo compartimos de la manera que podemos percibirlo del corazón de Dios. Ese es nuestro deseo. Cualquiera se puede dar cuenta que en Juan 7 del 16, el que habla de sí mismo habla de su propia gloria, pero el que habla de aquel que lo envió es real y no hay injusticia en él. Así que si usted simplemente desea presentar lo que Dios dice, entonces usted estaría operando en una cultura, en un orden de justicia. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Job decía, mi doctrina es pura y estoy limpio. Si predicas doctrina pura, estarás viviendo en pureza en el corazón de Dios. No todos de ustedes están llamados a enseñar la doctrina, pero sí puede estar llamado a partir la doctrina que usted recibe de aquellos que ustedes entienden que son recursos apostólicos, porque la Biblia nos dice claramente en Hechos 2:42, nos habla de la doctrina de apóstoles. Y Pablo habla de cómo tomamos esa doctrina. Pablo le habla a Timoteo para presentarla como doctrina sana. Y la palabra sana es un término médico que dice que algo está completo, que está sano, que está sanado, que de la palabra hebreo que también habla de tamín, que no tiene mancha, que no tiene déficit, ese tipo de doctrina. Todos estamos limitados, nuestro lenguaje es limitado,
nuestro vocabulario es limitado, quizás nuestras oraciones no estén bien construidas, pero no es eso lo que estamos hablando de la pureza de la doctrina que sale de nosotros. Quizás nuestro lenguaje no sea puro, pero la doctrina es pura, es como miel, es pura, nos llega directamente de Dios. Así que es muy importante para nosotros entender estas cosas. Y algo que Dios nos ha dicho, al igual que otros también, es enfócate en la doctrina. No presumo que sabemos nada. Simplemente que tenemos que reaprender todo lo que hemos aprendido. Y para reaprender, tenemos que desaprender para realmente aprender. Quiero hablar de la doctrina de Cristo, perdón, la doctrina de la iglesia. Le quiero hablar acerca de la eclesiología. Eclesiología. Cuando estamos acerca del estudio de la iglesia, hablamos de su diseño, su patrón, su diseño, naturaleza, la ontología de la iglesia, su naturaleza. Ontos viene de una palabra griega, naturaleza, sus configuraciones, leyes, ordenanzas, el orden en el cual funciona, las ordenanzas es el orden en el cual opera, sus diferentes estructuras gubernamentales como en el ministerio, los diferentes ministerios, su mandato de misión, su mandato querugmático, donde Dios usa querux, sus enviados, para llevar el mensaje, etcétera, y más adelante. Así que es un tema muy complejo que no llegaremos a los detalles del mismo, pero es importante que nosotros lo sepamos. Yo tengo la opinión personal y creo que tengo suficiente escritura para darle apoyo a lo que estoy diciendo. Yo tengo la opinión personal que la iglesia es una de los diseños más magníficos de nuestro Padre Celestial. Y a través de la iglesia, Dios nos ha diseñado redefinir cómo todas las cosas en la raza humana deben de funcionar. Por lo tanto, el patrón, el diseño más magnífico se encuentra en la iglesia. La iglesia nunca fue diseñada para ser una institución religiosa, un lugar donde venimos a darle cumplimiento a ceremonias religiosas o requerimientos religiosos. La iglesia es un organismo dinámico, maravilloso, tiene una construcción gloriosa de parte de Dios. Es una obra de arte, es una obra de arte. La, Jesús dijo, yo edificaré mi casa. Mateo 16 dice, yo edificaré mi iglesia. Usa yo y mi. Y estas dos palabras son muy ególatras. Cristo no era para nada ególatra. Él estaba siempre, tenía una mentalidad pater. Jesús nunca añadió ningún tipo de atención a sí mismo. Pero cuando habló acerca de la iglesia, Jesús declaró, en respuesta a lo que dijo Pedro, Jesús dijo, yo, es una palabra ego. El yo es una palabra que habla del ego del hombre. Yo edificaré mi. La misma palabra tiene que ver con ego. Por lo tanto, él está diciendo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré. Y quiero hacer énfasis aquí. Jesús era muy protector, muy celoso, muy posesivo del hecho de que nadie podía edificar su iglesia. Él la iba a edificar, él mismo su iglesia. No es la iglesia de Tamo. Usted quizás puede llamar su congregación, pero si usted está realmente edificando lo que Jesús le ordenó a edificar, no es su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y la palabra ego también recibimos la palabra egocéntrico. Y si usted es una persona centrada en sí misma,
en sus asuntos personales, entonces eso va a migrar a una situación, a un orden psicológico de disfunción, si usted entiende que la iglesia es suya. Narcisismo. Usted estará tan enamorado de sí mismo que cuando su ego es ofendido. Mateo 16, 18. Mi iglesia. Así que Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia está llamada a funcionar como está diseñada para funcionar como la obra de Cristo en la tierra. Si usted se fuera a las escrituras que rápidamente podemos leer, Efesios capítulo 1. Estos capítulos ya se leyeron de una manera extraordinaria en la escuela, en algunas sesiones. Efesios 1, vamos a leer del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga la palabra escogió. Voy a explicar esta palabra. Ek legomai. Ek legomai. Donde dice que Él escogió Él deliberó consideradamente cómo nos iba a escoger. No podemos pensar individualmente, sino nos escogió a nosotros como una comunicación, a nosotros como una comunidad, a la raza humana, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el cuadro de la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él hizo estos planes. No hay nada que nosotros podamos inventar. Como la gente hace modifican la iglesia para hacer una iglesia contemporánea. Eso me duele tanto. Las iglesias que son sustentadas en las necesidades de las personas, la iglesia postmoderna, la iglesia contemporánea, que nada más que quiere modernizarse, que quiere conformarse al mundo, que nada más predica las cosas que le agradan a las personas. Es una iglesia existencialista, humanista, secularista. Porque esta iglesia siempre está concentrada en satisfacer las necesidades de las personas, pero no nos dice cómo ser un hijo de Dios. Nunca puede enseñarle cómo ser un hijo de Dios. Así que la Biblia nos dice que nosotros somos las obras. En el verso 2 dice, en Efesios 2:10 dice que nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él es quien trabaja en nosotros. Me acuerdo de la mentalidad individualista. Él hizo su iglesia. Son obras de Él. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Esto habla de predestinación, que nosotros debemos de caminar solamente en el patrón. Usted no puede modificar el patrón. Usted no puede jugar con ellos. Usted no puede interferir con ellas. Porque algunos de nosotros hemos interferido con los planes de Dios. La Biblia nos dice que si nosotros cambiamos los diseños, vamos a sufrir juicio. Si usted rompe si usted rompe la verja, los muros, la serpiente va a venir y va a entrar. Así que es crítico que no podemos modificar
que no interfiramos en el diseño que Dios tiene para con la iglesia. No lea libros modernos de cómo hacer la iglesia excitante, acelerada para mantener a la gente, porque tenemos una iglesia que está sangrando. Siempre acuérdese que es obra de Él. Es el hombre que obra en el diseño. Segundamente, si él ha trabajado en sí mismo antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese cielo o tierra, antes de que Él instalara las cosas que ha venido instalando en la creación, entonces tenemos que entender el segundo punto, que es que todo diseño que Dios tiene para con nosotros, este, esta obra maravillosa llamada la iglesia, todo lo que Dios ha describido, está todo proféticamente descrito de la iglesia. Veremos ejemplos de esto. Algunas veces entiendo que tenemos que usar la disciplina de los arqueólogos. La disciplina de los arqueólogos es simplemente de ver que en todo lodo o todo basura o desperdicio, tenemos que usar las herramientas de un arqueólogo, que todo lo que son ruinas de antaños, ruinas que han quedado, como ruinas. Todas las ideologías como el comunismo, la democracia, el ateísmo, el secularismo, el humanismo, el, todas estas ideologías son como montañas de suciedad para entonces poder perforar todo eso y traer el diseño celestial, Jerusalén, la descendente Nueva Jerusalén que está descendiendo. Usted no puede hablar de reforma si usted no sabe cuál es la forma original. La forma es fundamental acá. Así que nosotros tenemos que volver a las escrituras y poder observar los ejemplos proféticos que Dios nos dio en toda la escritura. Le voy a dar un ejemplo de esto. Váyase a Ezequiel 43. Ezequiel era un hombre que usted simplemente no puede verlo como un profeta. Él era un sacerdote porque él vino de una descendiente. Él era un sacerdote, era un cautivo de exilio. Él era un sacerdote que no estaba funcionando de Jerusalén. Él funcionaba desde el mismo Babilonia. Él era un profeta porque Dios les mostraba. Él podía ver, él era un profeta que podía ver gráficamente las cosas en cuadros. También era un centinela. Él fue muchas cosas. Pero cuando veo los diseños arquitectónicos, así que tenemos que entrar en múltiples dimensiones que están encapsuladas en Ezequiel. Vamos a ver del 4 al 2. Esta es la porción de las escrituras que Dios nos dio aquí en Santon. Dios me dio este nombre de gate por revelación. Dice, la gloria de Jehová entró en la casa por vía de la puerta que daba al oriente. ¿Saben ustedes que este es el primer edificio en la avenida M1 que está al lado? Solamente después nos dimos cuenta que este era el último edificio en el lado este, y Dios nos dijo que nuestra iglesia iba a ser colocada en el centro económico de todo el continente, y por 6 meses estuvimos opuestos estuvimos enfrente del stock exchange, del cambio, o sea, del centro de la economía de Santon. Pero después de eso, Dios nos dijo que la puerta que íbamos a establecer en la localidad iba a estar en el este, y así fue como nosotros conseguimos este territorio, que en esta parte del este de Santon iba a estar la propiedad en el cual nosotros íbamos a comprar. Así que por vía de la puerta, todo esto en las escrituras, Señor, aquí dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Pero es más complejo que la iglesia. Y vi uno que me hablaba desde la casa,
y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Sabemos que los cielos es el trono. Aquí vemos como Dios va a estar en un lugar y va a reinar de un lugar. El lugar en donde posaré las plantas de mis pies. Así que el trono y el trono está también. Si usted no entiende lo que es la iglesia es el vehículo por el cual va a reinar sobre todas las cosas. Donde Él se sienta y donde Él posa las plantas de sus pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Esto es un lugar perpetuo. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y aquí la palabra clave es nombre. Porque para edificar la casa y el templo de la casa hay que establecer su nombre. Su nombre es lo que nosotros llamamos aquel que le da nombre a la iglesia. Usted tiene que cargar el nombre de su padre, hijo de. Él es el padre en la deidad y ese es el nombre. El nombre es Padre. Ese es el nombre que guardamos, Padre. La iglesia carga su nombre. Y ellos, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Y dice el Señor, yo no estoy preparado a tener una iglesia que será comparativa con lo que usted está. Yo quiero algo exclusivo, yo quiero algo inefable. Que no hay algo que se pueda o que pueda ser descrito. Es la misma, inefable, es igual que santo. Que eso no habla de estar éticamente moral, de ética o de la moral. La palabra santo, el significado fundamental es ser separado. Literalmente estar tan separado que nada puede compararse con ella. Cuando Dios dice que él es santo, Él está diciendo yo soy incomparable, no puede haber un opuesto en la iglesia. Si Él dice que va a edificar una iglesia que es santa, Él está diciendo no va a haber secular, no va a haber ninguna institución física en toda la creación que pueda compararse porque la iglesia es distintamente diferente y solamente puede ser comparable con su santidad. Esa es la posición inefable de la posición, es la posición inefable de la iglesia. Y eso es muy crítico para nosotros entenderlo porque hemos visto hoy en día que muchas cosas suceden en las iglesias donde muchos han mutilado la imagen y semejanza de lo que Dios está edificando. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuente junto a la contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos han contaminado mi santo nombre en sus abominaciones que hicieron. Por lo tanto, lo consumí en mi furor. Ahora, verso 10. Tu hijo de hombre muestra la casa de Israel, esta casa, y averigüense sus pecados y midan el diseño. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño. Toma una regla. No se puede edificar algo a lo loco porque en el desorden todo tiene una medida. Su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos. Tiene un diseño perfecto, nada debe ser dejado fuera. Todas las ordenanzas, todas sus formas y todas sus leyes. Miren todo, es completo. No hay nada que pueda ser dejado a la imagen del hombre.
Usted no puede imaginarse ninguna buena idea y traerla a la iglesia porque Dios tiene el diseño de todas las cosas. Todas sus formas, todas sus leyes. Por eso cuando se hacen púlpitos autocráticos como el hombre establecido, sí hay estructura, sí tú tienes la tesorería, pero es un hombre que dirige la visión y guía a la gente. Eso es parte del plan de Dios. Eso no es un dictador. Ese es simplemente una persona que está totalmente sometida a Dios. No está gobernado por intereses personales y sus pensamientos personales o sus ambiciones personales. Porque es una persona que tiene que andar completamente en integridad y ser totalmente transparente y dirigir los propósitos de Dios de acuerdo a la comisión que ha recibido. Eso es que estamos hablando. Y no solamente eso, no solamente descríbelo, porque muchas cosas que son declaradas oralmente pueden ser distorsionadas. Ahora escríbelas. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma. Miren su palabra forma. Como yo edificaré mi iglesia. No me puedo no me puedo salir del diseño con todas sus reglas y la pongo por obras. Esta es la ley. Esta es la ley de la casa. No puedes cambiarlo, no puedes mover el diseño. Esa es la ley del templo. Y una voz predominante sobre el diseño de la iglesia. Por eso es que cuando la gente ve cómo la iglesia cómo se debe diseñar y comienzan entonces a agregarle más cosas al diseño, realmente no entienden cómo se hace. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, también igual que la ciudad, todo en derredor será santísimo. Vamos entonces a definir la iglesia desde el griego. No tenemos tamal en este día. Entonces, nada más hablaremos del griego. Ekklsa, eclesia. Eclesia con doble K. Eclesia. Del ex sacamos salen de, salir de. Eclesias, ser invitados, ser llamados. Estas son, salen de. Puede ser algo muy simple, pero es bien complicado. Y ser llamado a, como una invitación que le hacen. Se le da una invitación especial en algo. Así que usted sale de algo y entonces personalmente usted está siendo invitado a algo en particular. Dos palabras claves. Esa es una palabra griega que viene del griego clásico, en el tiempo en el cual esta palabra la usó Jesús del griego. Jesús usó la palabra eclesia y no usó la palabra como ejemplo como sinagoga, como eran muy comunes a los israelitas, al incluir sus apóstoles y discípulos por igual. Él no usó la palabra congregación, que se usa en el Viejo Testamento, la congregación que caminó sobre el desierto de acuerdo a un diseño que Dios determinó en el desierto. Y la palabra congregación es kahal, que se llama la congregación del Señor en el desierto. Y me pregunté, ¿por qué Dios no usó, por qué Jesús no usó la palabra kahal, sino que usó una palabra del mundo impío, del mundo de los gentiles? Los griegos eran gentiles, no eran judíos. ¿Por qué no usó el lenguaje humano para producir y decirnos a nosotros que él iba a edificar su cajal? ¿Por qué usó la palabra eclesia? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿O por qué él no usó la palabra sinagoga? Porque en el mundo de los judíos, en el tiempo de los romanos, que crearon tanta división y tanto problema,
y especialmente durante el tiempo prioritario de los romanos, cuando las personas vivían en el exilio y no tenían templo. Entonces tenían que reunirse por lo menos para leer la ley y guardar el sábado. Y porque no tenían templo, vivían en Babilonia y luego en otras formas de exilio. Ellos tenían que crear una cultura congregacional. Entonces, para hacer eso, ellos decidieron entonces, formaron esta forma que se llamaba sinagoga, para que las personas se podían reunir en cualquier lugar, en una sinagoga, y un rabino le enseñaría la ley. Dios no usó la palabra cajal sin sinagoga, que me dice a mí claramente que Dios no estaba edificando un templo o una congregación que sería dividido entre grupos conforme a la mentalidad judía. Él podía usar los patrones y los diseños. Él podía haber usado los patrones del judaísmo, pero no. Por eso fue que Jesús usó la palabra eclesia, no usó sinagoga y no usó congregación. Buscó una palabra contemporánea totalmente fuera de su mentalidad religiosa. Y muchos dentro, en el mundo que estamos viviendo, muchos cristianos que están en bancarrotas, que no tienen revelación, están volviendo de nuevo están volviendo de nuevo a las ceremonias y los ritualismos judaicos que le llaman neo-judaísmo. Están ahora celebrando la fiesta de, de la fiesta de pentecostales, de los tabernáculos. Están trayendo el sábado y palabras que describan el nombre de Dios, que descubran como Jehová, Yahweh. Ya no están usando el nombre del Padre como nosotros lo usamos en la iglesia, como como algo distintivo, etcétera, etcétera. Y estas son formas. Y Dios, al usar esta iglesia, yo edificaré mi iglesia, literalmente está haciendo una distinción de toda está hablando de la iglesia sin ningún tipo de referencia contemporánea religiosa de ellos, porque extraemos los fundamentos esenciales, pero no transportamos. En la futura vamos a tener que tratar estos temas, esta nueva forma de encantamiento que es volver de nuevo al judaísmo. Yo no estoy en contra de lo que Dios está haciendo. El pueblo de Israel son una cuna para nosotros, pero no podemos hablar del futuro en Cristo sin recordarnos que de esa cuna del judaísmo salió no solamente que Cristo vino, pero su iglesia. Los primeros 12, los apóstoles preeminentes eran todos judíos. Estamos claro con eso. Ninguno de nosotros podemos atacar la historia de los judíos, porque ellos eran ricos. Pero solamente hay salvación en Cristo. Y el Israel moderno, si no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, ellos van a estar en maldición como cualquier nación. ¿Eso está claro? La palabra eclesia tiene que ser entendida desde ese contexto. Y esta palabra eclesia era algo que usaban el pueblo. O sea, los griegos usaban la palabra eclesia en este contexto. La iglesia era un grupo de ciudadanos que se reunían para discutir los asuntos de su país. ¿Cómo se reunían un grupo de ciudadanos? Se eran llamados para atender los asuntos de la ciudad por el bienestar de su país. Eran temas de gobierno. En otras palabras, los ciudadanos griegos eran ensamblados como un cuerpo legislativo para el servicio de su país. Esa es la manera más simple en la cual nosotros podemos hablar de la iglesia. Así que la palabra clave es reunidos, ensamblados. Era como una asamblea donde ejercían la jurisdicción por el bienestar de su país y de los ciudadanos. Voy a avanzar
Cuando yo estudié el diseño de la ciudad de Dios en Ezequiel 34 y Apocalipsis 21 y en Ezequiel, esto está creciendo y estoy viendo un cuadro más claro ahora. Lo que he aprendido en Ezequiel 43 es cuando Dios constituyó la ciudad, Él no trajo a todos los de Israel a su ciudad en Jerusalén. Él trajo uno de cada 10, de cada familia. Él trajo como un diezmo de su pueblo para constituir la ciudad de Dios. Y en medio de todos los que representaban a sus familias que estaban dispersas en todos los lugares del país de Israel, entre todos ellos, Él tomó uno de cada 10 y los funcionó para trabajar en la ciudad de Dios y estaba el tabernáculo de Dios. Y me estoy dando cuenta de lo que nosotros vamos a tener que hablar en un tiempo futuro es que la iglesia debe de funcionar para crear un sistema, un, una presencia sistémica, pero no todo el mundo va a poder ver lo que estamos diciendo, pero va a haber un remanente, va a haber como un diezmo de las naciones, pero en ese diezmo está representado todas las personas que usted representa, aunque uno representa. Por favor, disciernan lo que estoy hablando espiritualmente. No estoy diciendo que somos los exclusivos, los elitistas. No podemos decir que somos un grupo extraordinarios. Simplemente sé que habrá un grupo de personas que van a migrar a ver la asamblea de Dios. La tierra de los griegos, una de las grandes civilizaciones que dio nacimiento al modernismo y el posmodernismo. El pensamiento del occidente, tienen el pensamiento griego, el mundo moderno, los sistemas del mundo, los elementos más presentados, las olimpiadas salen de lo griego, del mundo griego. El pensamiento occidental, el existencialismo, el secularismo, el humanismo, el modernismo, el posmodernismo, todas estas cosas provienen del mundo griego. Así que ese imperio está colapsando. Colapsó creo que en los 5 o 6 meses, quizá un poquito, 5 o 6 años. Está esa es una señal de la bancarrota, perdón, de esta ideología. Los griegos, ¿cuántos de ustedes vieron la segunda? Ah, sí. Sí, ¿cuántos de ustedes vieron la, eh, ¿cuántos de ustedes vieron la película? ¿Cuántos de ustedes vieron la película que, cuántos de ustedes vieron la película My Big Fat Greek Wedding? Cuando el lenguaje, ese señor era muy orgulloso de que todas las palabras griegas provenían de los griegos. Por lo menos 3.000 palabras fueron dadas por los griegos en el lenguaje inglés, de lengua inglesa. Los griegos dicen que es la Grecia es un Grecia está compuesta por 6.000 islas. Es una tierra dividida, dividida por agua y tiene muchos kilómetros que usted tendría que atravesar para poder llegar a medir la longitud de los hebreos, perdón, de los griegos. Y habían ciudades, islas que podían ser habitadas, pero no todas. Así que imagínense, si usted quería traer un gobierno para usted tener un gobierno central en Atenas o donde usted escogiera, usted tendría que saber cómo poder reunir a todas estas personas como un grupo representativo para reinar sobre las tierras habitables y no habitables. Y Jesús usaba esta palabra, eclesia, de cómo este pueblo iba a ser ensamblado. Yo creo que en esta palabra Dios nos está mostrando
cómo Él va a reconstituir un pueblo para traer el gobierno eterno sobre un mundo que se ha convertido, que está totalmente dividido por causa del pecado. O sea, se ha convertido en un sistema babilónico. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a ir a la raza humana en Cristo y extenderles a ellos una invitación para que salgan de toda lengua, de toda tribu, de toda lengua, de toda tribu, de toda cultura, de toda clase, de toda configuración social, para poder definir la raza humana. Dios escogió de todos los grupos para invitar a un grupo de personas que se fueran constituidos como su iglesia y a través de esa iglesia traer su plan eterno al mundo entero. Eso es lo que Dios hizo. Así que cuando usted ve esta palabra eclesia y la manera en la cual está siendo usada, nos está enseñando, nos está alumbrando el principio de que Dios nos está reuniendo de las iglesias para reconstituirnos a nosotros y ensamblarnos de tal manera que nosotros podamos convertirnos en su establecimiento gubernamental, no solamente el planeta, sino sobre todas las cosas. Esa es la manera más simple en la cual yo puedo darle a ustedes, pero esta palabra eclesia es tan interesante y se usa en muchas porciones de las escrituras, como Hechos 3, Hechos 19, ya leímos Mateo 16, pero esta palabra, déjeme decirle algo. Sí, si usted no es ensamblado de acuerdo al diseño, al orden en el cual Dios lo ha configurado a la iglesia para que funcione esta palabra, la eclesia significaría que la iglesia entonces sería un cuerpo que está como si fuera en huelga, porque no es que vamos a venir un grupo de personas, yo tengo mi iglesia o mi iglesia en la casa o mi grupo que se reúna porque estamos conectados a un apóstol, pero no estamos edificando conforme al diseño. Si usted no sabe cómo se reúne de acuerdo al diseño en el cual se nos ha dado a nosotros, usted no podría ser entonces la congregación del Señor. Usted entonces sería como un grupo de personas que sin orden, por eso alguna gente de Corintios se ponían de una manera, se reunían de una manera inadecuada, pero por causa de que no había orden y había borrachera, había carnalidad y vivían fuera de orden, habían de maneras inadecuadas como un grupo de personas que hoy en día estarán en la iglesia pero no se someten a nadie. Pero usted tendría que ser clasificado, si se reúne en su casa, se debe de reunir con un grupo de personas y tienen la mesa del Señor, hace lo que sea, pero si no sabe cuál es el orden divino dentro del orden legislativo de Dios, usted sería entonces parte de un grupo, un grupo de personas que serían como una huelga ante Dios. Son como los grupos de los lobbies o grupos de protesta o un grupo de personas que se reúnen fuera de un orden. Eso se le llama un grupo de huelgas. Lamentablemente hay muchas personas que se reúnen en las iglesias en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Oh, yo estoy conectado al Espíritu, yo sirvo a Dios, pero ¿saben? La realidad de todas las cosas es que si usted se muere, puede ser que usted vaya al lugar que se llama paraíso. Porque usted no está sirviendo a otro Dios, pero en la tierra usted es un ilegal, hace las cosas fuera del orden de Dios, es un zombie, es un gitano, usted está sucio, es impuro, porque usted no se somete al orden divino en el cual Dios quiere. Y usted sería como usted sería una iglesia samaritana de aquellos que salen de Egipto. Yo estoy hablando, no le estoy hablando a los que están acá, yo estoy hablando a los que están conectados a nosotros. Pero todas estas cosas se convertirían en una realidad simplemente porque el diseño de Dios no ha sido establecido en su vida. Así que cuando volveremos tenemos que definir esta iglesia. Ya el tiempo se fue. Usted puede entender que el tiempo se va. Vamos a tomar 10 minutos de descanso.